Entonces, como estábamos explicando, tenemos que hacer una implementación de una empresa chilena X que se dio cuenta que necesita tener servicios externalizados en la nube por temas de costo, por temas de administración, y quiere llegar a AWS a levantar los servicios por acá. De cualquier tipo o de todo tipo. Podrían ser desde servicios de instancia para levantar máquinas hasta arrendar los servicios llamados RDS, que son motores de base de datos lista. O sea, cualquier cosa podría ser por el otro. ¿Ya? Es más económico la virtualización en todo sentido, ¿cierto? Es barato. Es barato en el aspecto para la empresa que necesita servicios críticos versus tener la infraestructura y administrarla, que son costos carísimos, ¿cierto? Hora hombre, lugar físico, electricidad, implementación, etc. ¿Ya? Entonces, para ello, para que hagamos este ejercicio, ¿cierto? Como corresponde, lo que vamos a trabajar primero acá, en los servidores de AWS, vamos a trabajar con fibra óptica. Por lo tanto, lo que van a hacer con los servidores del data center, los van a pagar y les van a cargar una tarjeta de fibra, ¿ya? Ahora, a nivel, ¿cierto?, de data center y servidores de data center, se trabaja mucho con fibra óptica multimodo. Ya se dejó de lado hace bastante tiempo lo que es el cobre, y no solamente las tarjetas de comunicación o tarjetas de conexión de fibra, sino que también las tarjetas de circuito interno. Por ejemplo, los discos duros ya no se trabajan con cobre, sino que se conectan con Fiber Channel, que es una tecnología de fibra para mandar datos, en este caso, hacia la placa madre, que es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a apagar los servidores. La idea es que saquen las tarjetas que trae, las toman y las arrastran, y vamos a instalar tarjetas de fibra óptica gigabits. Profe, ¿cómo es que esa configuración? Clic, estoy en un servidor. En un servidor. Clic. Doble clic. ¿Ya? Apagan el servidor, retiran las tarjetas que trae, ¿ya? Y buscan el módulo FGE. ¿Ya? La nomenclatura de los servidores en los data centers se maneja de la siguiente forma. La primera letra indica qué tecnología es o qué medio físico es. En este caso, la C representa cobre y la F representa fibra. Y la segunda sigla representa la velocidad de la tecnología. Por ejemplo, este vendría siendo cobre Ethernet. Significa que es una tarjeta de cobre de 10 megabits por segundo como tasa de transferencia. Luego viene la cobre Ethernet, que es de 100 megabits por segundo, y cobre gigabit Ethernet, que es de 1000 megabits por segundo. Y la nomenclatura de la fibra es similar. FFE sería fibra Fast Ethernet y fibra gigabit. Vamos a ocupar la fibra gigabit en este caso, la tarjeta más rápida. Entonces, fibra gigabit, FG, ¿ya? La seleccionan, aparece en el módulo abajo y la instalan en su servidor, ¿ya? Para este ejercicio vamos a ocupar un solo módulo de tarjeta. Los servidores de un data center, como los de Amazon, tienen 4 tarjetas de fibra óptica cada uno, ¿ya? Entonces eso implica que hacen un arreglo de tarjeta y suman la cantidad de velocidades. Eso quiere decir que en vez de tener como transferencia 1 gigabit por segundo, tienen 4 gigabits por segundo el servidor, ¿vale? Entonces hay una tarjeta gigabit, fibra multimodo y la tapita cover que se llama ahí para tapar el servidor, ¿vale? En los tres lo hacen lo mismo. Entonces le ponen el módulo de fibra de gigabit y le ponen la tapita. ¿Ya? Lo encienden después, ¿sí? Es para instalar la tarjeta. ¿Ya? Al final dice cover. Cover. Ahí te explica, ¿cierto?, que es la tapa de protección para mantener la aislación y evitar, ¿cierto?, la suciedad. Y practican con los mismos otros tres, o sea, con los otros dos, perdón, hacen lo mismo, para practicar. ¿Ya? Ya, ahí instalan la tarjeta. Recuerden, todas homogéneas, todas tienen que ser la misma. FGE en la tarjeta y la tapa de protección. Ahora, esto mismo multiplíquenlo por 1000, ¿cierto? 1000 máquinas haciendo lo mismo. Listo. Y hacen lo mismo con la tercera. Ahora, para nuestro ejemplo, son solo 3 servidores de muestra, ¿ya? Entonces, yo ya les saqué las tarjetas, ustedes tienen que apagar, sacar la que tiene y poner una nueva, ¿ya? Por eso se la retiré antes. Fibra gigabit Ethernet, módulo de fibra y la tapa finalmente. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, 3 máquinas de un clúster de máquinas. Después que ya tienen listas las tarjetas de los servidores,
vamos a complementar el switch que va a estar para conectar ese rack de servidores. Esto imagínense que está en un rack, va a haber un grupo de servidores trabajando en conjunto y arriba tiene un switch, ¿cierto? Donde van a estar todos conectados. Ya. Vamos a ver después el modo físico cuando terminemos. Este switch, el switch empty, como yo le explicaba, es un switch, en este caso Cisco, pero no tiene tarjeta, ¿cierto? Viene preparado para instalarle los módulos de fibra. ¿Ya? Entonces lo apagan también, lo apagan y le agregan las mismas tarjetas, tienen que ser de la misma tecnología. ¿Cuál ocupamos? Las FGE. ¿Ya? Le vamos a agregar un par de tarjetas, unas 5 FGE. ¿Ya? Unas 5 FGE. Para completarlo. De hecho, no vamos a ocuparlas todas, pero ahí las vamos a anotar. Y además, este switch va a trabajar con un router, pero este router de aquí hacia el exterior no va a trabajar con fibra, entonces va a trabajar con cobre. Y requiero tener tarjetas de cobre, pero también de alta velocidad. ¿Cuál sería la tarjeta de cobre más rápida? La CG, ¿cierto? La cobre gigabit. Entonces, póngale unas 4 o 5 tarjetas de fibra FG y unas 4 o 5 tarjetas de cobre CG. ¿Ya? Así mantenemos el estándar de velocidad en los dispositivos. ¿Ya? Todas FGE y todas CG, todas de 1 gigabit por segundo. Cambia el medio físico solamente. ¿Ya? Y ahí lo encienden posterior a ello. Entonces, son 5 tarjetas o 4 tarjetas puede instalar de tipo CGE y 4 o 5 tarjetas de tipo FGE. Ya, no vamos a ocupar todos los puertos, pero si quiere los completa. Después, vamos a pasar a configurar el mundo exterior o el mundo WAN. Y por lo tanto, en AWS, aquí en la zona del data center, ya todos los routers le vamos a instalar un módulo a todos por igual, que va a ser el siguiente. Tienen que apagar los routers. Vamos a trabajar con los routers 1941. Son unos routers de tipo Enterprise. Son de alto tráfico y alta capacidad de enrutamiento de datos. Ahora, entender que cuando hablamos de router no es un router también que está... Son muchos routers que trabajan en cluster. Son un grupo de routers. ¿Ya? Esto siempre multipliquémoslo por miles. ¿Ya? Miles de servidores, cientos de switches de fibra y también cientos de routers que trabajan en conjunto. ¿Vale? Para poder recibir la cantidad de solicitudes de tráfico tan gigante que llega a cada minuto. ¿Ya? Sería imposible hacerlo con una máquina. Lo apagan, ¿ya? Y le agregamos los siguientes módulos a los routers, ¿ya? Dentro de los módulos que hay a la izquierda, van a elegir un módulo que se llama HWIC2T. HWIC2T. El módulo llamado High Speed One. Es una tarjeta que trabaja con fibra, ¿ya? Y también trabaja, es una tarjeta híbrida, trabaja con fibra y trabaja con oro. ¿Ya? El oro por conductor de la electricidad en la parte electrónica y fibra para dentro de los cables que se utilizan transferir pulsos de luz. ¿Ya? Son tarjetas de tipo híbrido. Esas no las venden en común, no se venden en común del día a día, ¿cierto? Son tarjetas que están implementadas en los routers de los data centers. Entonces, le van a agregar ese módulo que se llama HWIC2T. Que ahí aparece, dice Cisco Support Serial, High Speed One, y lo ponen en el módulo de la derecha, solo eso, y a la izquierda le ponen una tab. Ya todos los routers le hacen lo mismo, ya sean los de Amazon, sean los de Movistar, todos los que aparezcan en la topología. ¿Ya? El HWIC2T, ese es el módulo, la tarjeta híbrida. ¿Ya? Le agregan y a la izquierda la tapita, ahí. Y luego lo encienden. Y lo hacen con todos los routers. Todos van a usar la misma tecnología en este caso. Entonces ahí, si tiene algún módulo, lo saca. Yo ya lo tenía sin ningún módulo. HWIC2T a la derecha y WIC Cover a la izquierda. ¿Ya? Y va con todos.
En todos los switches, la fibra y Todos los routers van a la tarjeta híbrida, todos, la HWT. En el switch que está en el data center es fibra cobre y en los servidores fibra. ¿Ya? Ahí me faltaría el último router que es de la empresa. De la empresa En chilena. el switch de empresa no se hace nada, ¿cierto? No, es un switch fase Ethernet, nada más. Ah, ya. Nada más. Ese no hay configuración en este ejercicio. Solamente los equipos intermediarios, los routers y los de Amazon. El router de empresa si va con la tarjeta, ¿cierto? Sí, igual, todos van con la misma tarjeta. Todos son iguales en cuanto a al módulo. Todos por igual. Independiente si son de los de Amazon, los del proveedor, no importa. Todos por igual. ¿Ya? HWT y la tapita, el WeCore. Y ahí lo carga. ¿Ya? Y lo enciende finalmente. Entonces son tarjetas o módulos híbridos porque la tecnología que usan es híbrida. Es una mezcla de cobre con fibra. ¿Ya? Los conectores, perdón, oro y fibra. Los conectores son bañados en oro y el cable como tal es con fibra. ¿Ya? Mayor resistencia, ¿cierto? Y varios factores más. ¿Ya? No son tan comunes porque son caros también la tecnología y no es para... La fibra es cara. Claro, estos equipos son muy caros. Son de alto rendimiento, esa es la verdad. Se está experimentando con algunos otros materiales como el grafeno también para poder dar más resistencia eléctrica a ciertos conectores. Hoy día en muchos microcircuitos se está experimentando por la resistencia al calor. También quizás en algún momento van a desaparecer componentes de cobre y van a ser de grafeno. ¿Ya? A futuro, el cobre también tiene cierta impedancia en la electricidad y se calienta, entonces es barato pero tiene esa desventaja. ¿Ya? Ahora, el oro es un material muy caro, entonces hay que buscar algo que lo reemplace, que sea tan buen conductor como el oro, pero a un costo menor. Entonces el grafeno se está estudiando que puede servir para ese uso. El grafeno se puede desarrollar en laboratorio, ¿cierto? Bajo ciertos procedimientos. ¿Eso es artificial o...? Es un híbrido, claro, es un material híbrido. Con partículas se juntan, minerales y se arma un material. ¿Ya? Y tiene alta resistencia, conductor de electricidad, entonces tiene condiciones. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Cuando terminamos la última parte, al PC y al suite de la empresa no se le hace nada. ¿Ya? Hasta ahí llega la implementación de tarjetas. ¿Ya? Vamos ahora a hacer la conectividad o el cableado físico, ¿ya? De cómo quedaría esta propuesta para que después pasemos a hacer la configuración, ¿ya? El resultado final. En este caso vamos a comenzar desde la empresa chilena hacia su suite, luego hacia su router, luego vamos a seguir al router de Movistar, que es el proveedor nacional, luego al de AT&T, que es el proveedor canadiense, y finalmente llegar hacia el router del data center de AWS. Y terminando con la parte interna, donde van a estar los switches y los servidores con fibra. ¿Ya? Desde la parte local, ¿cierto? Vamos a buscar el cableado. Comenzamos, ¿cierto? Con el PC del cliente, un PC, ¿cierto? Con una tarjeta de red fase Ethernet, no hay mucha configuración ahí, ¿ya? Y vamos a utilizar el cable Copper Straight Track, el cable derecho de cobre, ¿ya? Norma derecha. Conectan el PC, ¿cierto? Del cliente, tarjeta de red fase Ethernet, y puede ser a cualquier puerto del switch del 1 al 24, ahí da lo mismo porque son todas iguales, ¿ya? A cualquiera fase Ethernet del 1 al 24, a la que usted quiera. ¿Ya? Esto es cobre simplemente, ¿cierto? Aquí no interesa la velocidad ni el alto rendimiento. Cobre. ¿Ya? Después sigue del switch de la empresa hacia su router. Esto está en su rack dentro de su empresa, ¿cierto? También va a usar cable Copper State Track, cable de cobre, norma, cable derecho, norma, ¿cierto? AA o EE, o BB, perdón. Y conectamos, aquí vamos a conectar o vamos a utilizar los puertos gigabit, ¿cierto? Ya que el router de la empresa tiene puertos gigabit de cobre, ¿ya? Entonces vamos a configurar el gigabit 01 o conectar el gigabit 01 hacia el gigabit 01, ¿ya? De 01 a 01. Aquí se dan cuenta que ya el enlace sube en velocidad. Ahí tenemos ya un giga y los dos extremos. Ya hacia la red local tenemos fase. Después seguimos
ya del router de la empresa hacia el mundo exterior. Entonces aquí cambiamos la tecnología y ocupamos los medios híbridos, ¿ya? Entonces, como instalamos los módulos hace un rato de esos seriales, ahora los vamos a ocupar entre los routers, ¿ya? Entre los routers. Los cables que va a ocupar, va a ir a la sección de cableado y busque el cable que se llama serial DCE. Serial DCE, el que tiene el reloj, ¿ya? Esos son los cables híbridos que se genera el sincronismo con el otro router. Entonces selecciona el serial DCE, ¿ya? Después vamos a ver cómo queda esto armado, ¿ya? El que tiene el reloj, serial DCE, y se conecta desde la serial 000, que es una de las tarjetas del módulo que pusimos, ¿ya? Serial 000, y llega a la serial 000. De 000 a 000, ¿ya? Perfecto. Aquí ya estamos hablando del mundo WAN, ¿cierto? Alta velocidad, alto tráfico, ¿ya? Etcétera. De Movistar a la empresa proveedora internacional, también seguimos con la misma lógica. Serial DCE, ¿ya? Serial DCE. Y vamos a ocupar los siguientes módulos. El mismo tipo de cable. Y les queda disponible el serial 001. Y para seguir ordenado, lo conectan al serial 001. Ahora, da lo mismo cualquiera de los dos fuese, porque son idénticos, ¿cierto? ¿Ya? 00, 000, 001, 001. Y nos queda el último tramo. El último tramo. Lo mismo, para el sincronismo, también módulo, perdón, tarjeta serial. ¿Ya? Tarjeta serial. ¿Y cuál nos queda disponible? La serial 000 y que llegue hacia Amazon con la 000. ¿Ya? Ya tenemos toda la parte de los enlaces internacionales, nacionales, ya hecho. Y nos queda la parte interna. Desde el router, la AWS, hacia su switch, su rack de servidores, en este tramo vamos a ocupar cobre, y vamos a ocupar cobre la tarjeta Gigabit 01, igual como lo hicimos en el otro lado. Cable de cobre, Copper Straight Track, ¿ya? Y nos vamos desde la tarjeta Gigabit 01, ¿ya? Gigabit 01. Y aquí tenemos los puertos de cobre Giga disponibles. Puede ser cualquiera de esos. Los que están arriba, con la otra simbología, son los de fibra, ¿cierto? Estos son los de fibra. Pero aquí estoy usando cobre, por lo tanto cualquiera de cobre. Cualquiera de cobre. Por ejemplo, al Gigabit 91, que sería el primero de la izquierda. ¿Ya? Y en el caso de los tres servidores, aquí es netamente fibra, ¿cierto? Netamente fibra óptica. Entonces aquí vamos a buscar la fibra, ¿ya? Aparece como fiber, color un poco naranjo, ¿cierto? En la simbología. Y vamos de las tarjetas de fibra que tenemos instaladas en los servidores. Ahí estoy en el AWS1 y voy a cualquiera de las tarjetas de fibra que son esas, ¿cierto? Cualquiera de ellas. Cualquiera. Ahí conecta a cualquiera de ellas. Entonces, ya con esto nosotros tenemos la parte física, ¿cierto? El cableado físico, la infraestructura física de nuestra topología. ¿Ya? Amazon por un lado, tráfico internacional por otro lado y la empresa chilena por otro lado. ¿Ya? Para que ahora pasemos a la parte de configuración, vean cómo está quedando la infraestructura. Vayan a modo físico, arriba, físico, para que vean cómo se ve este data center. ¿Ya? Modo físico, después modo físico nos acercamos a la ciudad, Home City, y dentro de Home City está Corporate Office, y dentro de Corporate Office aparecería lo que serían los equipos. ¿Ya? Esta es un poco la infraestructura que estamos armando. Para que vean un poco más la lógica y entiendan un poco lo que conectar. ¿Ya? Ya. Después, ¿cierto? Si quieren volver al modo lógico, lo cambian y seguimos con la configuración. Este es solamente para que vean un poco la implementación física del cableado, las normas que deben cumplirse, los conductores de cable, etc. ¿Ya? En un rack. ¿Ya?
Así como comenzamos en un principio haciendo todo lo que es cableado físico desde la empresa, vamos a comenzar a configurar también desde la empresa, ¿ya? De la empresa al mundo exterior. Entonces vamos a comenzar por acá. Vamos a comenzar por acá. Yo anoté lo que son los segmentos de red para que usted después identifique, ¿cierto?, a qué grupo de red o clasificación IP tiene cada parte. Ya por eso puse red y el número de red. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el PC del cliente de la empresa. ¿Ya? Con el PC del cliente de la empresa. Vamos a la tarjeta de red del PC, del cliente, a desktop, a IP configuration. ¿Ya? Y ahí ya les dejé anotado el direccionamiento IP que vamos a utilizar. Ahí está. La dirección IP del PC del cliente va a ser la 192.168.1.100. La máscara de subred, ahí está. Y la puerta de enlace, ahí está. Porque es un comando mal ingresado. Tienes que esperar unos segundos ahí. Comando en vivo. Ya. Entramos entonces con el comando enable. ¿Ya? Y luego entramos con el comando configure terminal. ¿Ya? Enable y luego configure terminal. ¿Ya? Y ahí estamos dentro de la pestaña de administración. Y vamos a entrar a la tarjeta de red a asignarle la dirección IP. ¿Ya? Recuerden que nosotros conectamos la Gigabit Ethernet 0.1 del router hacia el switch de la empresa. ¿Ya? ¿Ya? Interface Gigabit Ethernet 0.1. ¿Ya? La vamos a levantar la interfaz. ¿Ya? Vamos a levantar la interfaz, comando no to down. ¿Ya? Y luego le asignamos la dirección IP, que es la dirección de gateway que pusimos en el PC. La cual sería la 192.168.1.1, ¿cierto? Con el comando IP address. Ahí está. IP address 192.168.1.1 y la máscara de subred. ¿Ya? Y ahí estaría lista esa tarjeta, que sería la Gigabit Ethernet 0.1. Inmediatamente notan el cambio, se levanta la interfaz, cambia de color en el switch y ya está activa, ¿cierto? ¿Ya? Esta es la parte más sencilla, levantar la configuración dentro de la empresa. Ya. Vamos, ok hasta aquí. Podríamos decir que aquí está ok. Está ok, esto está listo, ¿ya? Listo. ¿Ya? Aprovechen, graben en caso que se pierda la configuración, un do write, ¿ya? Do write, por si llega a ocurrir algo. Do write, graben la configuración. ¿Ese comando es el mismo del do copy o...? Hay harta abreviatura. Está el do write, do copy, copy running config, pero la diferencia es que el do write te hace un guardado directo. Los otros comandos lo que te hace es te guardan temporalmente la configuración. Ah, ya. Esa es la diferencia. Es un temporal. Este es directo. Entonces hay que tener cuidado que de repente si tú lo ejecutas, te graba. Si te quedó malo, te lo graba. El otro te hace un temporal y después lo pasas como el limpio y lo guardas completamente. Pero es mejor el do right. O sea... Es que no es que sea mejor, en realidad es que si tú ya hiciste el comando bien, ocupa el tiro el do write. Ah, ¿Ya? Te lo tira a la memoria, ¿cierto? No volátil, te lo guarda, te lo graba. El otro te lo guarda en una memoria temporal. ¿Ya? Listo. Salimos con un exit y vamos a configurar la otra tarjeta de red del mismo router. Seguimos en el mismo router. Recuerden que ahora empezamos con el enlace fuera de la empresa, ¿cierto? Aquí ya vamos al proveedor. Y la tarjeta que vamos a usar es la que instalamos, que es la tarjeta serial 000, ¿cierto? Y tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer con la tarjeta Gigabit, levantarla y asignarle una dirección. ¿Ya? Levantarla y asignarle una dirección. Fíjense que ahora, a diferencia de la parte interna, estamos trabajando ya con direcciones IP de tipo pública. Antes estamos trabajando con direcciones privadas porque estamos dentro de una organización.
Y aquí empieza el juego de los proveedores, ¿cierto? Entre ellos trabajan con IP públicas, las cuales deben ser únicas en Internet y se ocupan para conocer router entre router. ¿Ya? Por eso vemos otros segmentos de red. ¿Ya? Esa IP nosotros no las vemos, ¿cierto? Son solo de los proveedores. ¿Ya? Vamos a trabajar con esta red 50-50-50-0. Por ende, la dirección que vamos a usar en esa tarjeta va a ser la 50-50-50-1. ¿Ya? ¿Qué tarjeta? Serial 000. Entonces, continuamos en el mismo router. ¿Ya? Exit para salir de la tarjeta anterior. Un exit solamente. Sigo en el modo de configuración. Y ejecuto ahora interface, pero no gigabit, serial. Interface serial 000. Sería interface serial 000. ¿Ya? Ahí estamos en las tarjetas WAN, ¿cierto? Las tarjetas híbridas. 000. Entonces, interface serial 000. Levanten la tarjeta. Notch down, tal como lo hicimos. Notch down. ¿Ya? Y asignamos la dirección IP con el mismo comando. Recuerden que en este tramo vamos a usar la IP pública 50-50-50-1. ¿Ya? Todos los vamos a usar con la misma máscara para el ejercicio. Todos con la misma máscara de red. Sería 50-50-50-1. Y la máscara la misma, ¿cierto? Tal cual para la otra red privada. La misma máscara. Ya. Es cierto, un Dubrai si quiere para evitar el borrado. Ya tenemos las dos tarjetas del router de esta empresa. La tarjeta que va al mundo LAN dentro de la empresa y la tarjeta que va al mundo WAN hacia el otro proveedor. ¿Ya? Las dos con configuración IP y las dos están activadas. ¿Sí? Bien hasta ahí. Dejemos el router empresa por un momento y nos vamos al siguiente router. ¿Cuál sería el siguiente enlace? Movistar, ¿cierto? Esto hasta ahí llegó, después lo vamos a continuar. Y Movistar, tenemos que tomar el tramo que viene desde la empresa. ¿Qué significa? Que vamos a entrar a qué tarjeta, la 000, la vamos a levantar, ¿ya? Y le vamos a poner la segunda IP de ese segmento público. Si ocupamos la 50-50.1, ahora 50-50-52. ¿Vale? Eso es que hacer. Ya. Lo mismo, entrar con el comando enable, después configure terminal y luego la dirección en la tarjeta de red. Y ahí ya pueden empezar a hacer la. Ahí está la tarjeta que estamos configurando. Si nosotros vemos cierto modo físico, ahí estamos. En esa tarjeta es la que estamos levantando, esa tarjeta híbrida. ¿Ya? Recuerden, modo línea de comando, clic, la pregunta que hace el asistente del sistema operativo, ¿desea autoconfigurar? ¿Qué le declaramos? ¿Qué declaramos ahí? No. Que no, exactamente, que no quiero configurar, o sea, no quiero hacer una autoconfiguración. ¿Ya? Y recordamos, ¿cómo accedemos al router de Movistar, el router empresarial? Comando enable, ¿cierto? Enable. Después, ¿qué agregamos? Tenemos que pasar al siguiente modo de configuración. Configure terminal. Luego le cambiamos el nombre. Ahora viene el comando hostname y lo llama Movistar. Y, como acabamos de explicar, entrar a la interface serial 000, levantarla y asignarle la IP. ¿Ya? Sería interface serial 000, levantar la interfaz con notch down. ¿Ya? Cuando ejecuta el notch down se va a dar cuenta que el enlace entre Movistar y empresa se activa. Se activa, ¿cierto? Empieza inmediatamente a cambiar de color. Levantó.
¿Ya? Y asigna la IP. Y ahí hostname y email. La asigna la IP. Ah, no. Comando, IP address, y la IP corresponde a la 50.50.50.2 y la misma máscara, igual que en todas las otras tarjetas de red. ¿Ya? Ahí está. Entonces, entramos con el comando enable, cambiamos a modo configure terminal, entramos a la tarjeta interface serial 000, agregamos también el nombre. Cuando estamos dentro de la tarjeta, la activamos con no shutdown y por último, asignamos la dirección IP pública. ¿Ya? Creo que la necesidad funcionaba para eso, ¿no? Listo. Que me dice que me dio pero bueno, Como ya tenemos el enlace nacional listo entre la empresa y el proveedor chileno, ahora nos vamos a los enlaces internacionales. ¿Ya? Y en el enlace internacional tenemos que ir desde Movistar hacia AT&T. ¿Ya? Entonces revisamos. Tenemos que seguir en el router Movistar. Ahora, en la tarjeta serial 001, y siguiendo la misma lógica que llevamos, aquí también hay un segmento de red pública. ¿Ya? Por lo tanto, en la serial 001, ya la levantamos y le agregamos la dirección 100.100.100.1 y la misma más. Perfecto. ¿Ya? es lo mismo, pero Si es paso a paso, chiquillos, ir haciendo, la entendiendo un poco la mecánica de la configuración. ahora hay ¿Ya? que Recuerden, estamos o continuamos en el router Movistar, ¿ya? Exit para salir de la tarjeta y entrar a la nueva tarjeta. ¿Ya? Ahí está, que es la serial 001. Levanta la interfaz con no shutdown y asigna la dirección IP, que en este caso es la 100.100.1. ahora viene el mismo, Ya. y el QS. Lista la segunda interfaz. Ya. Ahora voy a salir y siempre Hasta esa parte nosotros estamos todavía con un proveedor nacional, y desde esa tarjeta al exterior salimos del país y nos vamos a un proveedor internacional ahora. En este caso una empresa canadiense, ¿ya? Una empresa canadiense. Hasta ahí el router Movistar queda, ¿ya? Queda pendiente porque vamos al otro router de la empresa internacional ahora, del proveedor internacional, que sería AT&T Company. ¿Ya? AT&T Company. En AT&T Company, recuerden que nosotros llegamos también con la serial 001, entrar al router, levantar la tarjeta de red y asignarle ¿cuál IP? 100.100.100.2. La misma máscara, ¿cierto? Recuerde poner un nombre al router también. Y cuando termine esa parte, va a levantar el enlace desde la empresa AT&T. Se va a levantar con el enlace de Movistar a ver, ¿cierto? no, la verdad, si le había puesto la misma. Claro, vayan revisando, y cierto, si tú quieres revisar ahí, ¿cuál te conectaste? En modo físico es mucho más fácil verlo. Te va a cambiar el packet trace y te aparece qué tarjeta están conectadas. Claro, ahí por ejemplo, mira, ahí te aparecen. Ahí tú las ves. No, está. Ahí sí. Entonces, el router ATT o AT&T Company, lo mismo. Ya. En el router AT&T Company, ¿ya? De esta empresa canadiense, la misma pregunta, ¿cierto? No deseo la autoconfiguración. Ya, carga el sistema operativo del router. Me voy con el comando enable y luego con el comando configure terminal. En Movistar, en la serial 001 era la 100.100.1 y en AT&T va a ser la 100.100.100.2. Aquí. ¿Ya? La 2 y la 1. Ya. Entonces, en el router AT&T entro, configure terminal, le doy el nombre para identificarlo con el comando hostname.
y levanto la tarjeta. La tarjeta que necesito configurar es la serial 001, en ese tramo, la 001. Mira, se le dedica la... Ya. Entra la tarjeta, la activa con el comando notchdown y asigna la dirección IP. De ahí, como siguiendo el orden, la dirección IP de esa tarjeta va a ser la 100.100.100.2. Ahí ya se activó, chiquillos. A ver, a ejecutar el notchdown, se levanta la interfaz. Ya, ahí tenemos ya, hay transmisión por lo menos. Ya, entonces ahí sería IP address 100, 100, 100.2 y la máscara de red la misma. Listo. Dura. Hay que hacerlo con la... Sí, verdad, hay que hacerlo. Cargado, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. Después de eso, continuamos en el router AT&T y llegamos al último tramo. Ya estamos, ¿cierto?, en el continente norteamericano, estamos en Norteamérica, y tenemos que ir de la empresa AT&T hacia AWS. Levantamos la tarjeta, serial 000, y nos queda el último tramo de direcciones públicas. ¿Ya? La misma lógica. Serial 000 y la primera dirección IP. 200, 200, 200, 1. ¿Ya? 200, 200, 200, 1. Para que después, en el de AWS Router, que también va a tocar la misma tarjeta de red, sería la 200, 200, 200, 2. Como dirección IP. Con la máscara de web. Entonces, AT&T, ahí está. Serial 000. Recuerden, seguimos en el mismo router. Para que no... Para levantarla y... Sería interface serial 000. A ver si me van apoyando acá en el ejercicio, pues chiquillos. Estamos en AT&T, estamos en la serial 000, por lo tanto corresponde la primera IP de esa red pública. La 200, 200, 200. Último tramo, chiquillos, que va quedando, así que estamos casi terminando el ejercicio. Sí, señor. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo cuál orden hay. Lo importante es que esté hecho. Ya. Listo. Serial 000. Ok. Ok. Configurada. Y llegamos al último router. Último router, que sería el que ya estamos dentro del data center. Sería el de AWS. Entrar al router de AWS, darle un nombre y configurar la serial 000, cuya tarjeta de red serial va a llevar la IP 200, 200, 202. Perfecto. Exactamente. Ya. Último tramo, estamos en último tramo. Lo mismo, ¿cierto? Entramos al router. Tiene que pensar. Creo que lo voy a cortar. Último tramo. Ya. Último tramo. Entonces, vamos al router de AWS. Nuevamente comando enable para entrar a modo de configuración. Configure terminal y cambiamos el nombre. Este es AWS Router. Control C para detener el comando. Control C. ¿Control C? Sí, Control C. No, vale. Ya, AWS Router. Ya estamos dentro del router y levantar la interfaz. Serial 000. No estoy esperando.
Y vamos con la IP, última IP pública, que sería la 200.200.202 y la misma máscara de su red. Ahí estaría. Serial 000, levantar la tarjeta y la dirección 200.200.202. Ahí. Desde AWS hacia el data center, que es el último tramo ya, el último tramo, ya estamos en la red privada de AWS, ya con la IP privada. Vamos a tomar la tarjeta Gigabit 01 del router, 01, ya, que es 01, y vamos a trabajar con la última red privada, perdón, y aquí sería la red 10.10.10.0. Por ende, la dirección IP de la tarjeta va a ser la 10.10.10.1. Muy bien. 10.10.10.1. Interface Gigabit 01. Ya. Interface Gigabit 01. Levanto la última tarjeta del último router en el último tramo y le asigno la IP privada 10.10.10.1. Ahí, perdón, ahí sí. Ahí sí. Entonces llegamos a la última tarjeta de la topología, que es la Gigabit 01, hacia la red privada AWS. ¿Qué falta ahora? Los servidores, ¿cierto? Nos vamos a los servidores. Ya se dieron cuenta que se levantaron las interfaces en todos lados. Todas están activas, todas están transmitiendo a modo físico. Y nos faltaría, ¿cierto?, las direcciones de los servidores a trabajar. Las voy a anotar aquí para que les quede claro cuáles vamos a usar. Para los servidores vamos a usar la IP, en este caso el AWS1, la 10.10.10.10. Para el segundo, la 10.10.10.20. Y para el tercero, la 10.10.10.30. Ya, ahí están las direcciones que le vamos a asignar a sus tarjetas de red. Ahí está. El servidor, el 1 va a ser la 10.10.10.10, el AWS2 la 10.10.10.20 y el AWS3 la 10.10.10.30. Ya. Entendamos que ahí están las máquinas ya físicas en las cuales adentro se va a virtualizar y queremos llegar hacia ellas. ¿Ya? Entonces, en el servidor AWS1, ¿ya?, vamos a configurar la dirección IP. ¿Ya? La cual sería la 10.10.10.10, ¿cierto? La máscara la dejo como máscara de subred 24, ahí está. Y la puerta de enlace quedaría como la 10.10.10.1. ¿Ya? Ahí quedaría la dirección IP del primer servidor. 10.10.10.10, máscara de subred, máscara 24, clase C, y la puerta de enlace 10.10.10.1. ¿Se debería autorrellenar sola la máscara o no? Tú tienes que ponerla manual porque te la va a tomar como una clase A. Tienes que cambiar la clase B. Te va a enviar una máscara 255.000. La tienes que cambiar a 255, 55, 550, una máscara 24. Te la deja como máscara 8. ¿Ya? ¿Listo ahí? Bueno. ¿Listo ahí?
Segundo servidor, no vamos a configurar roles en estos servidores, simplemente para que probemos cómo llegar. El 2 sería 10, 10, 10, 20, ¿ya? El gateway o puerta de enlace, la 10, 10, 10, 1, que es la dirección del último router, y la máscara de subred 255, 255, 550. Ahí estaría el segundo server. Ya, ahí guarde la configuración, perdón, cierre y hace el tercero. Ahora importante esto, recuerden que en AWS se habla de las VPC también, se habla de las subredes, IPs públicas, IPs privadas, se hacen grupos, como lo que estamos haciendo ahora nosotros, en las llamadas VPC. Y el último servidor, ya, el último servidor sería tarjeta de red y la IP 10, 10, 10, 30, 10, 10, 10, 30, cambia la máscara de subred y la puerta de enlace 10, 10, 10, 1. Y ahí estaría terminando esta parte. Hicimos la parte más complicada ahora, o más que nos llevó más tiempo, que es la configuración, primero física, después la configuración lógica con el direccionamiento IP, ¿ya? Para este ejercicio no vamos a levantar servicios, nos interesa llegar a las máquinas remotas, pero tenemos que ahora hacer el enrutamiento, ¿ya? Configurar los routers para que vayan buscando el tráfico, ¿cierto? Nacional, internacional, hasta aprender cómo llegar a AWS, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo llegar a AWS? Entonces los proveedores tienen, tanto nacionales como internacionales, tienen que ver la forma de cómo llegar para que los clientes desde cualquier lugar del mundo puedan llegar al data center, ¿ya? Ahora, después tú cuando ya estás dentro de las VPC o zonas que tiene AWS, puedes configurar tus propias políticas para permitir de dónde quieres que llegue tráfico o denegar tráfico. Va a ser un cortafuego. Oye, quiero que llegue tráfico desde Chile o denegar el tráfico que llega desde Argentina, pero eso se hace en este nivel después, ¿ya? Ahora lo que interesa es que llegue desde cualquier lugar, ¿cierto? Después tú empiezas ahí a hilar fino y empiezas a hacer permitir o denegar dirección IP desde distintos lugares por seguridad, ¿cierto? Eso lo hace usted con las que se llaman las security group, unas políticas que se van haciendo en AWS para permitir tráfico o denegar tráfico, ¿ya? Pero en un principio se deja todo abierto, ¿cierto? Que todo llegue y después tú vas ahí viendo qué denegar o qué abrir. Y después, más fino aún, tienes que empezar a dejar o permitir o denegar puertos. Puertos, según el servicio, ¿cierto? Ah, esta máquina va a ser un servidor de base de datos con MySQL, entonces abro el puerto 3306. Que entre el puerto 3306. Esta máquina va a tener un servicio, por ejemplo, de conexión mediante SSH, el puerto 22. Esta máquina va a tener, por ejemplo, SQL Server sobre un Windows Server, el 1433. Eso viene ya al final. Esa parte de abrir o cerrar puertos de comunicación es cuando ya tienes todo andando. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Y lo vamos a trabajar después en la siguiente clase, cuando hagamos la instancia, es todo el tráfico abierto en un principio, todo. Y después vamos a ir haciendo, ¿cierto?, esas configuraciones en los cortafuegos o políticas de grupo para o denegar o permitir ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo llegamos, chiquillos? Imposible que lleguemos en este momento desde el cliente empresa a Amazon. Nos falta el enrutamiento. Hay muchos protocolos de enrutamiento que se pueden utilizar hoy día según los proveedores. Vamos a ocupar uno de ellos, que es programar los routers con un protocolo que se llama RIP, para que entre ellos vayan viendo la mejor opción, el mejor camino para llegar al destino. ¿Ya? Ahí los protocolos, ¿cierto? Los tenemos que hacer de acuerdo al tipo de infraestructura, al tipo de router que tenemos, ¿ya? Varios factores. En este caso vamos a usar un protocolo más universal, porque si bien en la topología los equipos que tenemos todos son de la misma plataforma, todos son equipos Cisco, pero en la realidad no siempre son todos Cisco en el mundo, ¿cierto? Tú te vas a enfrentar con equipos Juniper, con equipos Huawei, con equipos Cisco, entonces tienes que buscar protocolos que sean en común entre ellos, ¿cierto? Para que intercambien ruta. De lo contrario, imposible que cuando ocupen un protocolo que es propietario de una empresa, por ejemplo, ocupo HRP, que es un protocolo de Cisco, pero en el otro extremo podría haber un router Huawei y no los voy a poder hacer conversando entre ellos porque el protocolo es de una empresa. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Usar protocolos
comunes, ¿cierto? Abiertos. Entonces, vamos a hacer la pega del enrutar, que es programar los routers. Y esto es bastante sencillo, con esto ya terminamos y probamos después. Volvemos al router empresa. Ya, volvemos al primer router empresa. Ya, volvemos al router empresa. Volvemos al modo de configure terminal y vamos a habilitar el protocolo de enrutamiento. Todos van a hablar con el mismo lenguaje, por lo tanto, en todos los routers vamos a programar el protocolo RIP. ¿Cómo lo programamos? De la siguiente forma. En modo de configuración, recuerden que esto va a ser en todo el equipo. Protocolo, router, RIP. Router RIP. Vamos. Versión 2 del protocolo. Router RIP. Versión 2. Y luego vamos a declarar las redes que el router conoce. ¿Y cómo sé cuáles son las redes que el router conoce? Son los segmentos de red que él está conectado. El router empresa está conectado a la red 50.50.0 y a la red 192.168.1.0. ¿Ya? Entonces lo vamos a mostrar. Entonces, ¿ya? Router RIP versión 2 y publico la red con el comando network y la red que quiero mostrar, que sería la 50.50.50.0 y la red 192.168.1.0. Por eso yo le anoté la red en un principio. ¿Ya? Router RIP versión 2 y las network. Las dos redes. Eso es como para que vaya conociendo la otra red. Para que este router le muestre esas redes al otro router. En este caso, el de la empresa se las va a mostrar al router Movistar. Ya. Después el router Movistar, sus redes se las va a mostrar al router de AT&T. Y el router de AT&T le va a mostrar sus redes al de AWS. ¿Qué es lo que hacen en teoría? Los routers están compartiendo esa información, lo que se llama tablas de enrutamiento. Y van armando una base de datos de rutas. De esa forma, uno conoce al otro y el otro lo conoce y viceversa. ¿Esta ruta la conozco? Y yo te conozco a ti, tú te conoces a mí, ¿cierto? Y ya armamos el camino. Entonces, si tenemos la toma de decisiones, o nodos, para seguir después la mejor decisión, cómo llegar al destino. Se comparten esa información. Esto se llama tabla de enrutamiento. ¿Ya? Lo que estamos haciendo. Y ejecuto no autosummary para terminar. No autosummary, con guión. De ahí estaría listo el protocolo en el router empresa. Router RIP, versión 2 y las dos redes. Y terminan con no autosummary. ¿Ya? Si entendieron la lógica, van a poder configurar el otro router. ¿Cómo sería el router Movistar? ¿Y qué redes tiene que mostrar? Sería router RIP, versión 2, network 50.50.50.0 y network 100.100.100.0. Entonces, Movistar. Ya con esta parte ya terminamos, la parte final. Recuerden, sería router RIP, siempre se habilita primero el protocolo y la versión, todos tienen que tener la misma versión. ¿Ya? Router RIP, versión 2 y las redes que Movistar tiene asociadas, que sería la 50.50.50.0 y la 100.100.100.0. Y termino con no autosummary. ¿Ya? Ya. ¿Cuál sería el siguiente paso? AT&T Company. ¿Qué redes tiene que publicar? Están al lado, dice. Exactamente, lo mismo. Muy bien, vamos entonces al AT&T.
el router ya de Canadá. Recuerden, siempre la misma lógica, el mismo protocolo y la misma versión. Router RIP, versión 2. Y como dijo su compañero, serían las redes 100, 100, 100, 0 y la red 200, 200, 200, 0. Los routers conocen redes, no conocen direcciones IP. Conocen a todo el segmento de una red pública o privada, ¿ya? Estos detalles son importantes porque cuando estemos viendo las VPC después en Amazon se van a acordar de las redes, de las máscaras y vamos a tener que ver públicas y privadas para separar las máquinas dentro de Amazon, ¿ya? Hacer grupos. Noto sumario, ahí estaría. Router RIP, versión 2 y las dos redes que tiene asociadas. Y nos quedaría el último router. El último router. ¿Cuáles serían las redes que debo programar en el router de Amazon? Y la 10.10.10.0. ¿Ya? Terminamos de programar la última configuración. Vamos a revisar las tablas de enrutamiento y luego probar que esto funciona. Y ahí estaríamos listos con el ejercicio. Entonces sería modo de configuración, router RIP, versión 2 y las redes 200, 200, 200, 0 y la red 10, 10, 10, 0 y termina con no autosubario. ¿Ya? Listo. En estricto rigor, ahí terminamos toda la configuración de las tablas de enrutamiento. Pero vamos a revisar antes, a corroborar de que los routers conozcan las redes de los otros routers, ¿cierto? Que esa información esté, importante saber, porque puedo haber configurado y después reviso y no hay nada, ¿cierto? Tengo que verificar que existe esa base de datos, ¿ya? Y fíjense cómo lo hacemos. Porque si te ponen a probar y no encuentran el error antes, se vuelve más complicado. Entonces, en los routers, cualquiera de los tres, o sea, de los cuatro, lo que tienen que hacer, jóvenes, es ejecutar lo siguiente. Miren. En este nivel, ¿cierto? Tomen el router empresa, que cualquiera se hace, y ejecutan el siguiente comando. Show IP route. El comando show IP route me va a mostrar la tabla de rutas que ese router conoce. Mira, show IP route. Y fíjense lo que empieza a aparecer. Cuando yo ejecuto el comando, veo la base de datos de rutas de ese router y me indica que ya conoce, fíjense, a otras redes de otros routers. Mira, el router empresa conoce esa red que está en el router AT&T en Amazon. Ya sabe cómo llegar. Mira, esta es su base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando tú le preguntas, ¿cierto? O cuando el PC del cliente quiera salir al exterior, va a preguntar cómo llegar a la dirección IP tanto, tanto, tanto de un servidor que está en Amazon, y él va a revisar y va a decir, yo tengo la información. Y cuando la vea, dice, para llegar allá tienes que irte por este otro router. Y esto se llama tabla de rutas. Y así lo voy revisando. Entonces, por ejemplo, reviso ahora el router Movistar, lo mismo. Y en todos la idea es que hagan el mismo comando para comprobar que esas tablas o rutas existen. Mira. Estoy en Movistar y hago un show IP route. Ya con esto terminamos, jóvenes. Show IP route y ahí están todas las rutas o posibles que él pueda encontrar. Y te das cuenta que Movistar también sabe cómo llegar a esa red. Siendo que tiene que pasar por otro router, sabe cómo llegar a AWS. Incluso, mira, o sea, ya sabe cómo llegar a las máquinas de AWS. A la 10.10.10.10, a la 10.10.20 y a la 10.10. O sea, está dado, ¿cierto? Está dado. Entonces,
voy a probar al tiro la conectividad. De hecho, eso me demuestra que llego. Y desde el PC cliente, voy a probar con un ping a uno de los servidores de Amazon. Es normal que la primera vez se pierda el primer paquete enviado. ¿Ya? Es normal que se pierda la primera vez el primer paquete enviado. Pero luego los 3 siguientes paquetes van a llegar. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Por qué pasó eso? Porque recuerden que es primera vez que vamos de la empresa AWS, entonces los routers empiezan a consultarse eso. Y me indicaron el camino. ¿Cierto? Cuando yo quiero ir nuevamente, mira, vuelvo a ejecutar el ping, mira, el PC empresa, quiero conectarme a la máquina, a la instancia de AWS, ya sabe cómo llegar. ¿Ya? Si tú quieres saber por dónde pasaste o para llegar a las instancias, los saltos, lo que yo les dije al principio de la clase, ¿se acuerdan? Los saltos. Tracer. Y mira los saltos cómo van. El tracer me indica, como le estoy diciendo, muéstreme por dónde pasé, por qué router para poder llegar a esa máquina de instancia AWS. ¿Cuántos saltos fueron? ¿Cuántos saltos fueron? ¿Por cuántos saltos pasé? ¿Por cuántos routers pasé? Aquí está la métrica. Fueron 4. El último es el servidor de destino. El último salto es la máquina de Amazon que yo quería llegar. La 10. Pero para poder llegar a esa máquina, me fui por el router de la empresa, por el router de Movistar, por el router de AT&T, por el router de AWS y llegué a la última máquina. ¿Ya? Esos son los saltos. Así tú identificas por dónde pasé hasta llegar allá. Entonces puede servir esto también cuando se te pierde. Detección de fallas, por eso puedes saber dónde está el error. O sea, si hay algo entre medio, sé que algo pasó por ahí en uno de los routers. No llegué. Ahí está la traza. Y la cantidad de milisegundos que me demoró, ¿cierto?, en pasar de un router a otro router. ¿Ya? Milisegundos en la lectura de las tablas. ¿Sabes lo que se llama? La lectura de las tablas. Después, si tú quieres saber cuánto fue el costo final, es la sumatoria en milisegundos de todos los lugares por donde pasé. ¿Ya? Todo eso que hicimos, jóvenes, en el ejercicio ahora es lo que pasa cuando tú te estás conectando a una instancia. Todo lo que necesitas hacer para llegar a la instancia. ¿Ya? Ahí termina el